esta cuestión de las presiones de Trump y lo que está sucediendo. Estoy viendo algo sobre lo que pasó con un influencer que fue golpeado en una concentración LGBT y escuchando el discurso, una parte por lo menos del discurso de una, creo que es presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía, no estoy muy seguro, se presenta como Tati. Eh, y, y la verdad me preocupa el rumbo que está tomando esto, porque evidentemente, venimos diciendo en los últimos programas, Milei se monta en esta cuestión anti-woke porque la sociedad está cansada de las tatis. Ese es el problema. Realmente se mueven en una burbuja. El resto de la sociedad está cada vez más harto de todo lo que está pasando. Y eso explica ese 50% de apoyo que, según las encuestas, todavía tiene Milei, a pesar de las barrabasadas que está haciendo en el gobierno. Y no me refiero al discurso de Davos. Me refiero a toda la cuestión económica que, mientras se estaba desmantelando el país, no ha hecho que Tati y otros se hayan movilizado demasiado con Milei, porque la gente no puede comer, porque las empresas del Estado van a ser desguazadas una vez más, las pocas que quedan, porque otra vez empezó el tema de la bicicleta financiera y eso va a extraer miles de millones de dólares que no tenemos y eso va a generar nueva deuda y eso va a generar más presiones. Eh, es profundamente preocupante lo que ha hecho Milei con la complicidad de la oposición. Eh, y no movieron un dedo, básicamente en un año, salvo tonterías, hasta que hizo un discurso en Davos. O sea, y el discurso en Davos lo centró en una cuestión cultural, con la cual la mayoría está de acuerdo. Yo juro que no entiendo cómo no ven los resultados de lo que hacen. Más se movilizan las tatis, más apoyo va a tener Milei. Eso es lo que estamos consiguiendo. Y lo que está haciendo básicamente el sistema es, una vez más, ponernos entre la opción. Como vienen haciendo últimamente. Se les desgastó Macri, lo reemplazan por Milei, van un poco más a fondo, juegan a dos puntas y en definitiva nos tienen entretenidos discutiendo eso. Espero que se entienda por qué nosotros hace años que estamos diciendo que hay que eliminar esta cuestión del progresismo woke para poder discutir los problemas que en serio tiene la Argentina, porque mientras esos problemas sigan existiendo, vamos a tener este debate. Y lo que pasó con este chico que se metió a tratar de hacer preguntas, me imagino, no sé, vieron que muchos lo usan los libertarios, y si vemos la estrategia de Milei, las cosas que están diciendo en los discursos sobre el femicidio, sobre los puestos laborales, la gente que trabaja, que son hombres en los trabajos más ricos y todo eso, es un discurso de hace 10 años. Es un discurso de 10 años que lo decíamos, que él ahora lo agarró, se lo apropió usando los términos que nos han instalado en los últimos años y lo usa como ariete contra un progresismo absolutamente desgastado que no entiende y entra una vez más en el juego. La realidad es que lo único que van a conseguir es más rechazo hacia su propia figura y apoyo a Milei, y la gente lo sigue sosteniendo a Milei por esta oposición que hay, que además obtura el nacimiento de fuerzas reales que de verdad quieran un cambio para el país. Realmente es muy preocupante porque este chico, y ya con esto termino, fue a la marcha y tuvo que salir un patrullero. Le pegaron, lo insultaron, le tiraron cosas. Esa es la tolerancia que predican. ¿Qué se imaginan que va a pasar cuando la gente vea esta reacción? Cuando aparece un tipo diciendo, sacalo vos de acá porque lo van a matar o lo vamos a matar, no me acuerdo cómo fue que dijo. ¿Qué se imaginan que piensa el ciudadano común cuando ve esa escena de un chico que va con un micrófono? Que es un provocador, ya lo sé que es un provocador, lo mismo que los idiotas que fueron con el Falcon Verde. Pero del otro lado son tan imbéciles y provocadores como estos otros. Es increíble lo que está pasando porque están llevando al país a una nueva confrontación. Marx decía en el 18 Brumario que la historia se repite 2 veces.
La segunda es una farsa. Y es lo que estamos viendo, es una farsa de la primera. Esto pasó en los años 70 sobre otras bases, con una juventud dispuesta a inmolarse por una idea, por traer el socialismo a la Argentina, y otro sector que estaba dispuesto a matarlos para defender el status quo. Bárbaro, eso devino hoy en una segunda parte de este enfrentamiento, pero mucho más patética, que tiene que ver con los derechos de una minoría que no ha hecho nada más que provocar en los últimos años las mayorías. Realmente es trágico el futuro de la Argentina si seguimos por este camino. Bueno, yo creo que no queda mucho por decir ya. En el chat hay una discusión enorme por este tema, así que va a estar jugoso, quédese. Así que después de la exposición de Marce vamos a debatir un poquito y tratar de responder razonablemente las cuestiones que están ahí en el chat, ¿no? Así que bueno, Marce, te escuchamos. Bien. Vamos a arrancar, después le hacemos un lugarcito a las preguntas de Marco Donofrio, que algún día se va a iluminar y va a entender de qué se trata todo esto. Vamos a ver si lo podemos hacer todo hoy, porque la verdad es bastante largo lo que tengo pensado para hoy. Y Bonnie dirá, si nos vamos demasiado de tiempo, hacemos como hicimos el otro día, y mañana hacemos la segunda parte, que va a estar un poquito más fuerte que la primera, ya les voy contando. Arranquemos. Que es el eje de toda esta historia, que vamos a ir desgranando y tratando de ver cómo llegamos a este punto. Una nota del Financial Times dice que altos funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos están presionando seriamente al jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, insistiéndole en excluir a Ucrania del programa para congelar la ayuda exterior estadounidense. Según la publicación, la congelación de la ayuda a otros países durante 90 años ha dejado en estado de incertidumbre cientos de contratos estadounidenses por un valor de $70.000 millones. Bueno, esto es lo primero que empieza a decir y es la excusa para lo que está sucediendo. Diplomáticos de la Oficina de Asuntos Europeos y Euroasiáticos del Departamento de Estado, citando preocupaciones de seguridad. Esto, para entender de qué se trata, son actores claves que hay en el Departamento de Estado, en el Pentágono y posiblemente congresistas aliados a la causa de apoyo a Ucrania le pidieron a Marco Rubio que exima completamente de las decisiones las actividades de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, la USAID, en Ucrania, que entrará en vigencia, bueno, entró en realidad en vigencia a partir del 24 de enero. La nota es un poquito más vieja, pues sí entrará. La publicación además añade que el sector público ucraniano va a ser quien más va a sufrir por la congelación de la ayuda de Estados Unidos. Según dice el Financial Times, la asistencia militar a Kiev procede de los Estados Unidos y eso no está prohibido, sino que la ayuda militar sigue permaneciendo. Lo que se ha prohibido es el apoyo a Ucrania en el sentido financiero. Esto es en realidad tiene que ver con, todos sabemos que Ucrania es un punto clave para la política de seguridad internacional para Occidente. La ayuda estadounidense no solo respalda la resistencia militar de Ucrania, sino también la asistencia humanitaria y programas de estabilización que buscan contrarrestar la influencia rusa. Cuando hablemos de la estadística, según el Financial Times, lo que se ha frenado es esto: los programas de asistencia humanitaria y de estabilización económica, financiera, bueno, y demás, ¿no? Para contrarrestar la influencia de Rusia. La extensión de la suspensión es vista como un movimiento estratégico para proteger los intereses de Estados Unidos y sus aliados en Europa. El Financial Times es un medio del riñón más íntimo del sector financiero. No descubrimos nada con esto. Es un diario enfocado a la cobertura de la política económica y a los asuntos internacionales. Tiene una audiencia global y tiene una reputación que lo transforma en un canal importante para filtrar noticias que puedan influir en las decisiones políticas y gubernamentales. Por lo cual ha sido elegido, podríamos decir, por el sector del globalismo como el emblema
para resistir este tipo de políticas. La elección del Financial Times es estratégica, porque es el medio que consumen políticos, diplomáticos, inversionistas y líderes empresariales en todo el mundo. Es decir, lo que diga el Financial Times llega a quienes toman las decisiones políticas día a día. El Reino Unido, a través de su postura a favor de Ucrania, está interesado en garantizar la ayuda estadounidense hacia Ucrania y que esto se siga manteniendo. Entonces, amplificar esta noticia lo que va a hacer básicamente es intentar presionar sobre el gobierno de Estados Unidos para que reconsidere ese límite que está posicionándose. Si bien el Financial Times no es un medio oficial del gobierno británico, realmente su política editorial siempre está alineada con los intereses estratégicos del Reino Unido. Y el mayor instigador de la guerra de Ucrania ha sido el Reino Unido. Recuerdan siempre, no olviden la visita de Boris Johnson cuando se había llegado a un acuerdo con Putin, de hecho estaba establecido hasta el borrador, y todo naufragó porque Boris Johnson fue a presionar a Zelensky para que la guerra continúe. Y nosotros venimos señalando que hay que prestar atención, porque cada vez que la situación se distiende de alguna manera y se abren las puertas hacia una negociación o una salida que no sea la guerra militar contra Rusia, el Reino Unido interviene y hace naufragar esa posible negociación. Una vez más, está volviendo a hacer lo mismo, esta vez a través del Financial Times, porque el Reino Unido está jugando muy fuerte en la guerra de Ucrania. Ellos lo plantean que es para luchar contra la influencia rusa en lo que es Europa Oriental. Algo de eso hay, pero básicamente es porque desde Ucrania se está usando la plataforma contra Rusia. Y el Reino Unido tiene una vieja disputa con los rusos de siglos, podríamos decir, a través de medios directos, pero también a través muchas veces de terceros. Por eso están generando un intento que es deliberado para obstaculizar este nuevo proceso en Estados Unidos, buscando de alguna manera evitar que se tomen estas resoluciones que afecten en definitiva el curso de la guerra, independientemente de si es cierto o no que no se detiene la ayuda militar. La realidad es que el entorno, ustedes pónganse en lugar de lo que pueden tener los soldados ucranianos, que dicen, bueno, nos cortan la ayuda internacional, que era lo único que nos mantenía vitales, ¿qué vamos a hacer? Esto es cuestión de tiempo para que se pierda. Y yo voy a ir a dar mi vida, ¿para qué? ¿Para qué? Terminemos ya con esta guerra, hagamos un armisticio, vayamos, no. De hecho, son récords las fugas y las deserciones en las tropas ucranianas, lo mismo que las bajas, porque las tropas que se están mandando ni siquiera están capacitadas, no tienen edad, no tienen selección física adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, parece que el Reino Unido, que tiene una relación estratégica que después vamos a ir analizando con los Estados Unidos, pero con el Estados Unidos globalista, porque vuelvo a insistir, a Estados Unidos hay que dividirlo en dos partes. No es que uno sea bueno y el otro sea malo, son dos proyectos distintos, porque si yo viviría en México estaría muy preocupado también por el Estados Unidos de Trump, que tiene un proyecto que no es el mejor para México. Ahora, yo lo que estoy haciendo es una descripción descarnada, tratando de no situarme en mis preferencias ideológicas y sino tratar de decir lo que está pasando. El problema es que mucha gente entiende que decir estas cosas es tomar un partido por uno de los bandos, y lo que en general también termina sucediendo con esto es que luego uno termina siendo acusado de prorruso o de pro-estadounidense según sea quien está enfrente. Esta noticia se puede ver dentro de un esfuerzo amplio que está empezando a llevar el Reino Unido como cabeza de ese mundo globalizador que ha perdido las elecciones en Estados Unidos y que está retrocediendo en el resto de Europa, y busca dar una respuesta. Y eso lo hace a través de el Reino Unido, y esto explica mucho esas declaraciones de Elon Musk. ¿Se acuerda cuando
empezaron a criticarse con Starmer, el primer ministro británico, y que Elon Musk llegó a decir que hay que liberar al Reino Unido de su gobierno. Bueno, se va entendiendo cuál es la lógica que hay detrás. Hay dos posiciones diferentes de proyecto de cómo encarar la relación con Rusia, con China, inclusive a nivel mundial. Uno, vuelvo a decirlo para los que lo ven esto por primera vez, es que Estados Unidos se repliega sobre sí mismo y sale de los conflictos internacionales, pero lo hace con una expansión en América del Norte, sobre las áreas que considera de su estricto interés. Estados Unidos está dejando de lado los buenos modales y está tomando las cosas que quiere simplemente porque es más fuerte. Punto. Está bien, está mal, esto es harina de otro costal. Esto es un hecho que tenemos que empezar a entenderlo para entender cuál es la política exterior de Trump. Patalear no sirve de nada, hay que dar respuestas a este tipo de acontecimientos. Rusia está intentando sobrevivir a la agresión de la OTAN. Y si el precio de sobrevivir a la OTAN es salir de las zonas de influencia en América del Norte de Estados Unidos y dejar que Estados Unidos haga lo que quiera con Groenlandia, con Canadá y con México, eso va a ser Rusia y eso va a ser China, a cambio de Taiwán y que le levanten un poco el pie del cuello, que por lo menos China pueda acceder a los mercados no estadounidenses, no europeos, porque esos son parte del área que va a manejar Estados Unidos. Y ahí se termina la historia. Están dividiendo el mundo. Eso es lo que está sucediendo. Para bien o para mal, es lo que está pasando y nosotros tenemos que de alguna manera tratar de insertarnos en este espacio, generando uno propio, que sería lo ideal desde Iberoamérica, sobre todo desde Sudamérica, porque realmente ante esta posición de Estados Unidos es muy difícil hacer las cosas pensando en Centroamérica y México. Primero hay que fortalecer Sudamérica y después tratar de ampliar ese espacio como hoy está tratando de hacer Estados Unidos en el norte. Tenemos que tener posiciones realistas para entender hacia dónde vamos. Hay un punto que creo que vamos a tener ahora cada vez más seguido que discutir, que es la influencia británica sobre los Estados Unidos. Muchas veces amagamos eso y vamos a hacer hoy así una especie de razonamiento un poquito más profundo, ¿no? Sobre los distintos aspectos de la relación bilateral, tanto a nivel cultural como económico y militar, que forjan una relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido, para entender qué es lo que está pasando hoy y cómo esto se refleja en la política interior de Estados Unidos y si ampliamos un poco la cosmovisión entre la política de Estados Unidos y Occidente en general. Los dos bandos que hay que se están enfrentando, bueno, ¿cómo se entiende este enfrentamiento? Hay una relación especial, como decía, entre Estados Unidos y el Reino Unido que no fue de toda la vida. En algún momento hubo tensiones muy serias entre Estados Unidos y el Reino Unido. De hecho, lo llevó a una guerra de independencia en Estados Unidos y luego en una ampliación y choques con el Reino Unido por los nuevos límites geográficos. Pero no se adelanten porque vamos a entender cuáles fueron los puntos que permanecieron de conexión entre ambos espacios y aquellos que difirieron. Porque ese Estados Unidos, que era un Estados Unidos básicamente aislacionista y que estaba creciendo, tenía también un cordón umbilical con el Reino Unido que se mantuvo después de la independencia. Estados Unidos sella esto visiblemente en el siglo XX, después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos participa y realmente le da ese estatus al Reino Unido, ¿no? Tienen una visión común de lo que es el libre mercado, del Estado de Derecho, de la forma democrática y hasta los objetivos de política exterior de alguna manera se alinearon, por lo que el Reino Unido ha influido constantemente en la toma de decisiones de Estados Unidos y se ha transformado durante muchísimo tiempo entre un puente entre los Estados Unidos y Europa.
Estados Unidos se conecta por Europa a través de la mediación británica. Por ejemplo, en la guerra del Golfo, en el año 2003, quien jugó ese papel fue Tony Blair, que respaldó la invasión de Estados Unidos y de esa manera consiguió hacerla más digerible y aceptada y apoyada por el resto de Europa. Estados Unidos y el Reino Unido comparten otras cuestiones. Es la coordinación de políticas en la OTAN, en el G7 y en el Consejo de Seguridad, y ahí lo vimos en las cuestiones del cambio climático, las reformas woke, Ucrania, Irán, la posición con Israel, casi todo han aliado sus intereses con China, con Rusia. Hay una influencia económica importante del Reino Unido sobre Estados Unidos porque hay muchas empresas británicas que dan mucho empleo en Estados Unidos. Se calcula que son millones los estadounidenses que trabajan en territorio estadounidense para empresas británicas en áreas como finanzas, tecnología y manufactura. También hay muchas corporaciones estadounidenses que tienen presencia en el Reino Unido y lo utilizan al Reino Unido como puerta de entrada hacia Europa. Otro punto en común que ustedes reconocerán sin ningún tipo de dudas es la influencia de Londres como un sector financiero. La City impacta en Wall Street y en la política económica de Estados Unidos, la City de Londres me estoy refiriendo, ¿no? La colaboración entre los sistemas financieros de ambos países normalmente está tan imbricada que las resoluciones que se toman en uno u otro lado, en Washington o en Londres, suelen tener impacto en el otro. Curiosamente, los británicos tienen una gran influencia cultural. Nosotros asociamos el rock con los Estados Unidos, buena parte es cierto, pero los británicos a través de la música han influido muchísimo en Estados Unidos. Quizá lo más conocido en otras épocas fue la invasión británica de los Beatles en los años 60, como se lo conoció en Estados Unidos, que modeló la cultura popular estadounidense, y más recientemente bandas como Oasis, Adele, Ed Sheeran han tenido un impacto muy importante dentro de los Estados Unidos. Hay muchos actores y producciones británicas que han sido éxitos en la audiencia estadounidense, como Downton Abbey, y todo esto genera una corriente muy fuerte. Lo mismo sucede en la cuestión que tiene que ver con la influencia de la literatura británica. Actores como Rowling, Austen y hasta el propio Shakespeare son de los más leídos y enseñados en los Estados Unidos, lo cual muestra ese vínculo y esa ascendencia británica que muchas veces nos olvidamos. La alianza militar de Estados Unidos también es clave, sobre todo en lo que tiene que ver inteligencia y defensa. Si recuerdan el sistema de los Five Eyes, los 5 ojos, que básicamente tienen todo lo que es el esquema de intercepción de información de inteligencia, sobre todo electrónica, está constituido por Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. O sea, es por un lado Estados Unidos, por otro lado la Commonwealth, capitaneada precisamente por los británicos. Hay proyectos de colaboración en programas de submarinos nucleares y cazas de última generación. Por ejemplo, los submarinos franceses que iban a ir a Australia fueron reemplazados por submarinos que va a producir Estados Unidos con la colaboración británica. El programa de misiles Trident es una muestra del nexo que hay entre los Estados Unidos y el Reino Unido en materia nuclear, en lo que es el ámbito académico y científico. Las universidades estadounidenses y británicas colaboran mutuamente y es común que científicos y académicos británicos tengan fuerte presencia en instituciones de élite como Harvard o el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y lo mismo con
que los estadounidenses suelen trabajar o estar presentes en Cambridge y en Oxford. Lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, el Reino Unido y Estados Unidos también trabajan en proyectos en innovación tecnológica, nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial y energías renovables, que ahora con Trump esto se complica. La opinión pública y la percepción mutua hace que haya una marcada influencia de líderes británicos a lo largo del siglo XX. Winston Churchill, Margaret Thatcher y Tony Blair fueron dos actores muy importantes con mucha presencia y mucho impacto sobre los Estados Unidos. Tanto es así que Margaret Thatcher ha constituido un dúo en el imaginario colectivo como la Dama de Hierro, apoyándose con Ronald Reagan para luchar por el fin de la Guerra Fría y el establecimiento de la victoria occidental. Ellos tenían una misma visión sobre cómo había que actuar y sobre la política extrema del libre mercado que ejecutaron ambos países. Hay una presión indirecta de los medios británicos también sobre los Estados Unidos. El Financial Times, The Economist y la BBC tienen mucha audiencia en Estados Unidos y son muy influyentes en los debates públicos y políticos de los Estados Unidos. Luego del Brexit, el Reino Unido reforzó más su vínculo con Washington, dado que al cortar con el resto de Europa, por lo menos algunas de las cuestiones necesitaba ir hacia otro lado. Muchos lo consideraron en su momento como una búsqueda de la recreación del Imperio Británico. Bueno, parte de ese Imperio Británico en algún momento han sido los Estados Unidos. Londres básicamente es la cabeza hoy de las élites financieras al haber perdido el control de Estados Unidos. Momentáneamente es probable, pero por el momento sube un gobierno no favorable y al haber un gobierno no favorable en Estados Unidos, bueno, quien se queda como referencia del otro sector es Londres. Y representa los intereses que lo llevaron a Estados Unidos a ser básicamente el gendarme mundial, porque Estados Unidos, de la mano de las intenciones de Londres, abandona su política de aislamiento, que fue mayoritaria desde su nacimiento hasta el siglo XIX, podríamos decir, casi entrado el siglo XX. No confundir esto con la expansión territorial en América del Norte, porque por eso Trump no hace nada más que continuar la historia de Estados Unidos. Tratar de salir del resto del mundo para concentrarse en su área y seguir la expansión. En su momento fueron comprando colonias francesas, colonias españolas, invadiendo a México y demás. Bueno, ahora quieren hacer lo mismo, ayornando los métodos con Canadá, con México y con Groenlandia. No es nada más que una continuación de esa política. Que veas un poquito de la doctrina Monroe en el sentido, yo lo decía el otro día, de meter en esta cuestión a Sudamérica y demás. Este mensaje es, el norte de América es Estados Unidos, punto. Y eso es en definitiva lo que es esa doctrina. El resto de Sudamérica no es importante para Estados Unidos, que eso es lo otro que a nosotros nos cuesta entender. Nosotros somos menos importantes para Estados Unidos de lo que creemos. Por eso también muchas veces estamos abandonados a la buena de Dios, y eso significa que cualquier pirata moderno, es decir, una corporación, venga y haga los estragos que hacen nuestros países ante la indiferencia de Estados Unidos. Fíjense que cuando asume un presidente en Argentina, suele venir, o en Brasil, un funcionario de tercera línea de los Estados Unidos. Muy, muy rara vez puede venir un alto funcionario a una asunción presidencial. ¿Y por qué? Porque no somos prioritarios. Y entonces, creer que Estados Unidos se mueve para conquistar a Sudamérica tampoco es cierto. Estados Unidos se mueve para usar Sudamérica como si fuera su patio trasero, que no es exactamente lo mismo. Tenemos una diferencia en los criterios que mide Estados Unidos, América Central, Caribe y Sudamérica. Estados Unidos, arrastrado por Londres, se ha metido en ser un gendarme mundial. ¿Y cuál fue el problema de todo eso? Generó una estructura militar que ya no puede costear.
y que Londres ha utilizado históricamente para su fin. Estados Unidos le está haciendo de guardia de seguridad a Londres. Londres sigue con una política imperial como si fuera la Inglaterra del siglo XIX, y en realidad no tiene ni esa capacidad militar, ni esa capacidad política, ni absolutamente nada. Solo lo que tiene es una influencia sobre Estados Unidos y en algunas áreas del mercado financiero a través del proceso de globalización, pero la fuerza material para ese choque es Estados Unidos. Y ese es el problema que hay con el otro sector de Estados Unidos que hoy se expresa con Trump, que tiene un proyecto donde eso no está del todo bien visto. Trump quiere seguir su camino sin el Reino Unido. Y ahí es donde empieza el problema, porque el Reino Unido es básicamente el refugio del Deep State estadounidense, porque el Reino Unido está conectado con el poder real de Estados Unidos. El poder real de Estados Unidos y el poder británico se complementan, son parte de un mismo proceso. Por eso Trump quiere derrocar al gobierno británico porque quiere extender su revolución al Reino Unido, mientras que el globalismo empieza a jugar a lo contrario. Y eso es lo que subyace detrás de este juego de Ucrania. Mientras Trump quiere negociar con Rusia porque tiene otro objetivo, que es luchar contra sus enemigos internos y expandirse en el norte de América, el globalismo quiere esperar que pase el cuarto de hora de popularidad de Trump y retomar la posición, porque no han cejado obviamente con su proyecto, que hoy está absolutamente en repliegue y no están los tiempos para salir a disputarle la agenda woke. Y ahí vemos, como yo comentaba el otro día, que en redes sociales hay mucha presión para salir a las calles y hacer una revolución, lo mismo que se ve acá, pero al igual que en la Argentina, no se movilizan las grandes instituciones, no se movilizan los sindicatos, las ONGs, las fundaciones, los que ponen la plata y organizan esto, no están de acuerdo con esa política, no tienen órdenes de hacer esa política, por lo menos por ahora. Por lo tanto, esa gente no termina de entender y se cree que está luchando y se juntan un par de miles en una plaza para hacer una protesta, pero eso no conmueve a nadie. ¿Por qué? Porque quienes son los dueños del circo saben que hoy esa política es absolutamente impopular y que hoy ya no les suma. Enfrentar a sus rivales internos requiere otra estrategia, no la que estaban usando hasta ahora. Por eso les enfriaron todas esas demandas, pero claro, el activismo, que no entiende mucho de estas cuestiones internacionales, no sabe qué es lo que está pasando ahora, y estaban además muy convencidos de que su capacidad de lucha era lo que había arrancado concesiones a las élites. Bueno, ahora están teniendo un baño de realismo, nunca arrancaron ninguna condición, simplemente las élites los usaron como herramienta y hoy ya no los quieren usar más porque piensan que es otra cosa. Mañana puede cambiar, tal vez pueda cambiar mañana. Mientras esto sea tan impopular como es, no va a cambiar. Y hay una cuestión en la forma de pensar de Estados Unidos con respecto al Reino Unido, que es que el sector estadounidense, aislacionista, que viene, imagínense, su historia viene de gente que huía precisamente de esa Gran Bretaña, no tiene ganas de embarcarse en esa complicación, mientras que el globalismo que hereda, que es parte de esa histórica Gran Bretaña, tiene una mentalidad depredadora. Entonces, los Estados Unidos, los estadounidenses que están con Trump, creen que ellos podrían vivir mucho mejor si se cierran, que no necesitan al resto del mundo, que ellos son tan buenos y son los mejores y los más poderosos y tienen un país tan rico que no necesitan nada de ningún lado. Por lo tanto, basta de ayudar al exterior. Ese es el planteo de ayer, de que ayer hacíamos. Mientras que los otros tienen la mentalidad depredadora, como diría Nikolai Mikhailov, del nómade británico, que busca precisamente quedarse con el fruto de las riquezas en todos lados que encuentre, destruyendo todo a su paso. Y esos son los modelos básicamente enfrentados. La izquierda no entiende básicamente qué es lo que está pasando entre Estados Unidos y el Reino Unido y nunca aprovecha las fisuras. En su momento, los anglosajones,
comprendieron muy bien que el campo socialista que giraba en torno a la Unión Soviética y a China era un enemigo formidable, pero que tenía fisuras internas, que el campo socialista en realidad tenía una incapacidad para tener un mismo modelo pese a lo que declamaba, y consiguió meter una cuña y fracturarlo entre China y la Unión Soviética, y eso fue el principio del fin de la Unión Soviética. La izquierda no entiende que tiene esa posibilidad para actuar sobre Estados Unidos. Tiene eso, porque tiene lo mismo, dos bandos. Pero claro, la izquierda, el problema es que la izquierda no existe más. Lo que quedó de izquierda en realidad es uno de los bandos, es el globalismo. Porque después no hay más. Lo que hay son otros proyectos nacionales con otras características en otros países, que de alguna manera pueden intentar a jugar eso. ¿Tenés, Simone, hay una imagen que te pedí que pongas en pantalla? Ahora vamos a ver una imagen donde Joe Biden está siendo premiado como maestro masón por un grupo de negros masones. La página que se llama Conference of Grandmasters pha.org. Después, si quieren, le ponemos el título para que ustedes puedan entrar. Van a encontrar esa página que está mostrando Ivonne y hacerle un paneo para que la vean, y van a ver a Biden como es premiado por la masonería por su desempeño como presidente de los Estados Unidos, por haber colaborado, por los valores que defendía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto nos lleva a un punto. ¿Qué papel jugó la masonería básicamente entre el Reino Unido y Estados Unidos? Estamos diseccionando un poco la relación entre británicos y americanos del norte. Bueno, parece ser que durante el siglo XVIII y el siglo XIX hubo una gran influencia de la masonería en la política, en los ámbitos culturales y sociales de ambos países, tanto del Reino Unido como de los nacientes Estados Unidos. La masonería moderna, lo que conocemos hoy como masonería, nace en el siglo XVIII con la Gran Logia de Londres en 1717. Por lo menos esta es la historia oficial. Después algunos van a decir, no, esto viene del Antiguo Egipto y qué sé yo. Pero yo lo que les planteo es lo que están todos de acuerdo, no hay discusión. Estos son datos concretos. Ese modelo de masonería los británicos lo exportaron al mundo. Obviamente ellos eran la casa central y los otros eran sucursales, que después pueden haber amagado, se pueden haber dividido, pueden haber manifestado diferencias, peleas, pero en definitiva todos responden a la masonería británica, que precisamente responde a la realeza británica, ¿no? En medio de modelo conspiranoico lo que estoy diciendo, pero es una realidad, esto existe. Ese modelo de la masonería fue rápidamente exportado a lo que fueron las 13 colonias de los Estados Unidos en América del Norte, lo que iban a ser los Estados Unidos después. Las logias masónicas fueron fundadas en Estados Unidos por los inmigrantes británicos, y por eso vemos que rituales, símbolos y estructuras organizativas estadounidenses se derivan directamente de la masonería inglesa. Tienen los mismos valores denunciados: fraternidad universal, libertad, igualdad y filantropía. No importa que no se les crea demasiado en muchos ámbitos, eso es lo que oficialmente promueven, dicen por lo menos promover, y influyeron en ambos países. Esos valores también resonaron como los movimientos democráticos en ambos lugares, ¿no? En la revolución estadounidense, en la revolución americana, como le llaman ellos, prácticamente casi todos los grandes actores han sido masones. Washington, Franklin y Paul Revere fueron todos maestros masones, y compartían no solo un esquema de valores políticos y sociales, sino sobre todo una red de confianza y cooperación a través de las logias.
Eso es importante, porque el valor de la logia en sí significa que nos apoyamos entre nosotros para conseguir un objetivo, y esto se hace bajo una férrea disciplina interna. Yo entro en una logia y yo respondo a la logia, pero la logia me ayuda a mí. Yo tengo un ascenso social, tengo un ascenso económico, tengo apoyo en lo que hago en la vida diaria y me proyectan. Y esto me sirve a mí porque consigo mejores beneficios y le sirve a la logia porque ubica gente bajo su control en muchos lugares. Esto no es conspiranoico, esta es la forma de hacer política a cualquier lado. Si yo le decía que el Partido Comunista hacía esto, y más o menos hacía lo mismo, porque también lo hizo el fascismo, y también lo hacen los liberales, porque es como se comporta el ser humano, se nuclea y se mueve en esas características, ¿no? Las logias también eran un lugar donde se reunían los patriotas para discutir ideas revolucionarias sin temor a que los británicos los repriman, porque no reprimían a los hermanos masones. La relación oficialmente luego se rompe cuando se produce la revolución. Sin embargo, se rompe oficialmente la relación entre los Estados Unidos nacientes y el Reino Unido. Sin embargo, las logias siguieron manteniendo sus conexiones fraternales porque es parte. Recuerden que ellos están por encima de las naciones y se supone que tienen una misión que cumplir a través del poder político. También uno podía preguntarse, digo, a veces para evacuar si son buenos o malos los masones, ¿por qué razón? Con la enorme influencia que tienen, desde que ellos tienen influencia en el mundo, las cosas han ido de mal en peor. Pero bueno, eso es otro tema. Y se generó un canal informal de comunicación y entendimiento entre las dos naciones durante la propia guerra civil y que perduró después de la guerra civil. La masonería tiene un lenguaje común que unió a los norteamericanos y los ingleses entre los siglos XIX y los siglos XX, y eso facilitó el desempeño en áreas como la diplomacia, el comercio y obviamente la filantropía, porque no olvidemos que se proclaman filántropos. Durante el siglo XIX, prominentes masones británicos y estadounidenses usaban esas conexiones para promover intercambios culturales y comerciales. O sea que mientras en Estados Unidos había una corriente que quería aislarse, el norteamericano medio quería un tipo de desarrollo, bueno, la masonería tenía un modelo más global en la cabeza. No es casualidad el uso de estos términos. Y en ambos lugares, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, la masonería era una organización reconocida como totalmente influyente dentro de la vida política y dentro de las élites sociales. Ponían jueces, ponían políticos, empresarios, y eso ayudó a mantener ese vínculo entre ambas naciones. Como decía antes, tienen un simbolismo en arquitectura y cultura compartida, la iconografía masónica como el compás y la escuadra, el ojo que todo lo ve, y el simbolismo egipcio está presente en el Reino Unido como en los Estados Unidos. El diseño del gran sello de Estados Unidos, que tiene el ojo que todo lo ve y la pirámide truncada, tiene profundas influencias masónicas y comparte un vínculo con tradiciones arquitectónicas británicas. El ideal del nuevo Jerusalén, es decir, construir una sociedad basada en una moralidad, justicia y fraternidad, también es una parte de la identidad compartida entre ambas naciones. En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial esto no fue solo simbólico, sino que las logias masónicas desempeñaron un papel importante en la organización de ayuda humanitaria y en el fortalecimiento de la solidaridad entre las naciones aliadas. Por lo menos esto es lo que hicieron oficialmente. Por supuesto, uno ha de imaginar que en el terreno militar también los altos oficiales británicos y estadounidenses suelen también estar enrolados en la masonería. Las conexiones masónicas también ayudaron a reforzar la cooperación en tiempos de crisis, especialmente en esfuerzos de socorro y reconstrucción. Si bien esto es muy reciente y hay menos documentación histórica,
hay una convicción en que las logias modernas masónicas se han apoyado mutuamente en la cuestión de la guerra en Ucrania contra Rusia, impulsando en ambos países el apoyo a Ucrania. La masonería, entonces, es una herramienta de construcción de poder, como vimos, del Reino Unido. Por eso decíamos, la monarquía británica termina conduciendo a la masonería británica y que influye sobre las masonerías de otros países en los cuales es muchas veces determinante en la cuestión política. ¿Son los únicos actores? No, no son los únicos actores. Son parte de los actores que influyen y que no podemos desconocerla cuando analizamos el vínculo en estas dos naciones. Bueno, venimos bien de tiempo, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir hoy, vamos a tratar de terminar todo esto. Hay una segundo punto en comunión de lo que es, porque en definitiva la masonería con su influencia, de alguna manera es el Estado profundo, porque es muy difícil que el Estado profundo y la masonería no coincidan. Puede haber gente en un alto puesto que no pertenezca a la masonería, y puede haber algún masón que no pertenezca al Estado profundo. Pero en líneas generales la influencia es absolutamente marcada. El modelo de Estados Unidos y el Reino Unido y el globalismo fue marcado por esa posición de la masonería, aunque después haya ramas disidentes y, como sucede en todos lados, no pongan todos los huevos en la misma canasta. Entonces tengamos en ciertos sectores también. Pero yo les recuerdo que la Iglesia Católica profundamente ha denunciado a la masonería hasta tal punto de reclamar la excomunión de aquellos que son masones, con poco éxito, por lo que hemos visto, y que ahora, por ejemplo, no ha faltado quien ha dicho que Biden tiene que ser excomulgado precisamente por haber recibido ese premio y haber sido declarado maestro masón. Pero bueno, parece que esto que consideramos que es una fantasía termina siendo bastante poderoso y que creo que tiene que ser abordada con cierta seriedad, porque después se mezcla mucho con las teorías de conspiración, que son formas de desacreditar los eventos reales, ¿no? ¿Es esto o creer realmente que es una organización filantrópica constituida por los personajes más poderosos del mundo, empresarios, políticos y demás, y que quieren hacerle el bien a la humanidad, pero tienen tanta mala suerte que cuando vemos las acciones reales y concretas de las corporaciones y de los estados, parece que no han sido muy exitosos y han sumido al mundo en lo que es hoy? Evidentemente, por lo menos a mi juicio, esto es una opinión personal, si son tan poderosos y tan influyentes y el mundo está como está, no lo están haciendo para bien. Algo deberían rever en su metodología si tienen esos fines, salvo que esos no sean los fines, que los fines declarados no los sean los últimos fines. Mucha gente no cree que haya infiltraciones. Bueno, yo les recuerdo que, no sé, los que militaban en el Partido Comunista saben que el Partido Comunista y algunas organizaciones trotskistas, los trotskistas sobre todo, eran conocidos por infiltrarse en movimientos populares con la idea de desde adentro reconducirlos a otro lado. Entonces, esto no es ninguna conspiración, esto es parte de la historia política de la humanidad. El ser humano, cuando busca obtener el poder, normalmente conspira, porque el que está en el poder no quiere cederlo. Por lo tanto, hay que hacerlo en una forma soterrada, porque si uno lo hace a la luz del día y abiertamente, normalmente es aplastado. Entonces, generalmente, lo que uno termina viendo es la erupción final de un proceso que se fue edificando por debajo durante muchísimo tiempo. Bueno, en ese punto es donde es interesante ver el papel de la masonería. Y hay otro punto que une al Reino Unido y a los Estados Unidos, que es el sionismo. Y este es más problemático todavía, porque no conozco a nadie que lo haya complicado la existencia por denunciar a la masonería, por ahí no abiertamente, pero al sionismo puede ser. Vamos a tratar de ser lo más escéptico posible, sin poner juicio de valores. Ustedes después pensarán, yo cuento los hechos y ustedes son libres de pensar si está bien o está mal. El sionismo desde el siglo XIX se ha instalado en los Estados Unidos con comunidades judías y ha apoyado el proyecto de un Estado judío en Palestina.
no es materia de discusión, eso es conocido. Ese respaldo se consolida tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos apoya la creación del Estado de Israel en 1948, reconociéndolo minutos después de la Declaración de Independencia. Fíjate que extraño, ¿no? Qué cosas, porque estábamos hablando del inicio de la Guerra Fría y los Estados Unidos y la Unión Soviética hicieron el mismo reconocimiento. Por eso yo digo que la política real no es todo Boca y River. Hay un montón de vericuetos a entender por cómo se negocia y cómo son los intereses, y que a veces no todo es lo que parece. En Estados Unidos jugaba un papel importante, lo hemos hablado alguna vez, el cristianismo evangélico, que le da mucho respaldo al sionismo, basándose en interpretaciones bíblicas que consideran que el retorno del pueblo de Israel es un paso profético, mientras por otro lado sabemos que, bueno, hay otros sectores judíos que consideran que eso es básicamente una blasfemia y que Dios debe ser el que dé ese paso y no el hombre, por lo tanto siendo judíos, están en contra del Estado de Israel. La comunidad judía en Estados Unidos ha sido muy influyente históricamente y apoya al sionismo a través de lobbies como es la IPAC, el American Israel Public Affairs Committee, una poderosa organización. Y Estados Unidos también ve a Israel, o veía, como un aliado estratégico en Medio Oriente por los intereses petroleros que había en el lugar y obviamente geopolíticos como resultante. Hay algunas diferencias. En Estados Unidos no todos están de acuerdo con esto. Hay una presencia palestina también importante y hay muchos que están en contra de la expansión de los asentamientos en Cisjordania y las políticas hacia los palestinos. Veamos por otro lado al Reino Unido. En el Reino Unido también encontramos un mismo fenómeno, particularmente después de la declaración de Balfour en 1917, donde el gobierno británico apoyó crear un pueblo, un hogar para el pueblo judío, un hogar nacional para el pueblo judío, que no sería otra cosa que el Estado de Israel. Después de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido asumió el mandato de Palestina bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Son todos hechos históricos. Acá no creo que nadie pueda juzgar una mala interpretación de lo que estoy diciendo. Y durante ese periodo, y entre los años 30 y 40, permitió emigración judía, aunque con algunas restricciones. Los británicos tenían un problema de alguna manera palestino parecido, pero no tan marcado como en Estados Unidos. El aumento de la inmigración judía palestina generaba tensiones con la población árabe y las autoridades británicas eran las obligadas a mantener eso. Por eso, bueno, hubo enfrentamientos. Acuérdense que hubo ataques del sionismo contra las representaciones británicas en Palestina, buscando la independencia. Y eso ocasionó algunos cortocircuitos, limitando la inmigración judía en algunas etapas, que lo hizo tensionar la situación con el sionismo. Finalmente, el mandato británico se termina en 1948, el Reino Unido se retira de Palestina y el conflicto queda en manos de la ONU, que resulta en un plan donde se aprueba la creación del Estado de Israel. El Reino Unido reconoce el Estado de Israel y mantiene posiciones diplomáticas, de relaciones diplomáticas plenas, aunque, como decía, con posiciones un poco más críticas que las de Estados Unidos, que básicamente avalaba todo sobre la cuestión de la expansión de los territorios ocupados, que nace con el Estado de Israel este problema. Hay diferencias internas, inclusive acusaciones de antisemitismo dentro del Partido Laborista por estas cuestiones, porque hay que tener en cuenta también que esta situación se fue agravando porque el Reino Unido también es sede de muchísimos musulmanes que obviamente simpatizan con la causa palestina y no con la judía. Los judíos en Inglaterra tienen una historia particular, porque tampoco es que esto cae de la nada. Por eso yo les recomiendo, cuando salga el libro de Nikolai Mikhailov, que lo lee, porque detalla muy bien toda esta etapa que yo ahora voy a reseñar muy brevemente,
pero que creo que él la explica con más lujo de detalles, con interpretaciones de otro tipo, que me parece que aportan muchísimo. Los judíos llegaron a Inglaterra con la invasión normanda en 1066, o sea que tienen un milenio en Inglaterra. Obviamente venían con habilidades particulares en lo que siempre se han desempeñado mejor, que no es una cuestión discriminatoria, es una descripción. Hay pueblos que son comerciantes, que se manejan bien en la finanza y otros que se manejan bien en otras áreas. Bueno, los judíos tenían básicamente una expertise en lo que es comercio y finanza, que se valoraba mucho en una economía medieval emergente. Había un problema porque la Iglesia Católica prohibía la usura, es decir, prestar dinero y cobrar intereses. Y esto evidentemente iba a ser una traba que el judaísmo iba a poder superar porque podían convertirse en prestamistas. Entonces, de esa manera resultaron claves en el desarrollo de la economía medieval. Pero claro, ese papel no fue gratuito, porque el hecho de ser prestamista significó ponerse en el ojo del huracán y por eso hubo muchos problemas de persecución, de resentimiento, porque bueno, no todo el mundo estaba de acuerdo con eso y es a veces también entendible que si uno tiene un soberano y le debe plata a un prestamista y el prestamista se la exige, el soberano tiene la capacidad de expulsarlo y se acabó el problema de la deuda. Y esto también es una tentación, es obvio. Bueno, muchos de los problemas económicos fueron atribuidos al papel de la usura que ejercían los judíos en la Edad Media y en el año 1290, bajo el reinado de Eduardo I, fueron expulsados de Inglaterra en uno de los primeros edictos de ese tipo que se tomaron, que después, bueno, fueron decenas las expulsiones en distintos países, más o menos por eso. La cosa siguió y en el año 1656 se da el retorno oficial de los judíos a Inglaterra porque son readmitidos por el gobierno de Oliver Cromwell en el siglo XVII. Si bien no hubo un edicto formal, Cromwell permitió su retorno en parte por los beneficios económicos que le podían aportar al Reino Unido. Entonces empecemos a hilar cómo nacen las estructuras financieras y por qué está la cuestión protagónica del capital judío que tanto se discute muchas veces, porque tenía que ver con esa expertise que en función del crecimiento de la economía europea les fue permitiendo ganar tantos espacios que, por ejemplo, en la Inglaterra, donde habían sido expulsados, fueron siglos después vueltos a llamar para que participen en el proceso de despegue económico del Reino Unido. Los judíos sefardíes que habían sido expulsados de España y Portugal fueron de los primeros que llegaron a Londres y trajeron expertise en la organización del comercio internacional, banca y finanza. Se desempeñaban básicamente en el comercio marítimo y en los mercados financieros de la época, y muchos participaron en el comercio con las colonias británicas y en la expansión del imperio económico. Pocos lo dicen, pero por ejemplo en el tráfico de esclavos había muchos comerciantes judíos, como había también católicos, ¿no? No es una acusación puntual contra el judaísmo, pero es algo que esté presente, o sea, dominaban áreas que en ese momento no eran importantes de la economía. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX, las familias judías fueron destacándose dentro del sistema financiero británico. La más conocida es la de los Rothschild o Rothschild, depende de la pronunciación que se le haga en inglés o en alemán, que en realidad, ya esto es muy conocido, el nombre de Rothschild en realidad quiere decir escudo rojo en alemán, o Rothschild sería el escudo sin la H, creo en alemán, y que tenía que ver con un escudo, un emblema que tenían en su casa de finanzas. Nathan Meyer Rothschild fue quien se estableció en Londres, que fue, y de ahí iba a venir la capital financiera mundial, y fue fundamental en la financiación de la guerra contra Napoleón. Y esto le permitió también modernizar el sistema británico.
fue clave en eso, fue clave en el desarrollo del mercado de bonos, en la Bolsa de Londres y las instituciones financieras. O sea, la conformación moderna de las estructuras financieras británicas se producen, bueno, en buena medida con la participación de Rothschild. Básicamente ellos trabajaban, como decíamos, en el comercio global y en la infraestructura de transportes, conectando al Reino Unido en otros mercados. Entonces la expansión del Reino Unido se apoya precisamente en el papel del judaísmo, que sabía cómo financiar, cómo moverse y cómo estructurar estos movimientos, siendo de gran ayuda para el Reino Unido. Al final Cromwell tenía razón con lo que había dicho. Y esto, de alguna manera, es un antecedente que no podemos desconocer cuando el Reino Unido decide apoyar la creación del Estado de Israel. Básicamente había un compromiso histórico con los judíos que tenía el Reino Unido y que piensa de alguna manera saldarlo, apoyarlo con el Estado de Israel. Esto no dejó exento de conflictos, ¿no? El Reino Unido tuvo restricciones contra los judíos en algunas épocas, en el siglo XIX sobre todo, se los excluyó en algunos casos de cargos públicos y universidades, hasta que se desmanteló la ley de emancipación judía en 1858, que les otorgó derechos políticos y civiles plenos a los judíos británicos. Durante el siglo XIX y el siglo XX, los judíos en el Reino Unido se integraron plenamente a la sociedad británica y se destacaron en áreas, como decíamos, como comercio, finanzas y filantropía. Familias judías influyentes como los Sasson y los Montagu fueron importantes en el desarrollo no solo de la economía, sino de la política y de la cultura británica. Y hicieron aportes significativos los judíos británicos en lo que tiene que ver con la academia, el arte, la literatura y la ciencia, ¿no? Entre ellos, los judíos británicos desempeñaron un papel destacado en el sionismo político. Theodor Herzl, el fundador del movimiento, recibió apoyo de las familias judías del Reino Unido, y la Declaración de Balfour, que mencionamos antes en 1917, contó con la influencia de líderes judíos británicos como Chaim Weizmann. Desde allí se construyó la financiación del proyecto del sionismo en Palestina, apoyando la inmigración hacia Palestina, porque los judíos se habían disperso por el mundo, y establecimiento de las infraestructuras básicas en la región. Los judíos británicos se desempeñaron en los roles después de la guerra, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en los roles financieros, tecnológicos y creativos, y hoy tienen un rol financiero fundamental, desempeñándose en las finanzas y negocios, y destacando en sectores como las áreas tecnológicas. Una de las cosas importantes a destacar es que también hay un vínculo entre el judaísmo y la masonería. ¿Por qué? Esto también tiene una explicación. En el siglo XVIII, muchos judíos eran excluidos de los círculos sociales altos porque eran judíos. Entonces, como eran marginados por eso, porque en ese momento no había una visión favorable de los judíos, todavía, acuérdense, en la retina están las persecuciones y las expulsiones de los judíos de Europa, deciden que una forma de ser preservados es a través de la masonería, porque la masonería les permitía participar en las redes sociales sin ser discriminados por su religión. En definitiva, la masonería
podríamos decir que es una especie de polirrubro, donde se habla del gran arquitecto y se puede tener cualquier religión. Por lo menos no sabemos bien qué pasa en las esferas más altas de la masonería, pero en las más bajas es así. Uno puede ser judío, puede ser protestante, puede ser musulmán, puede ser católico y entrar ahí. Bueno, el católico después lo expulsarán, el musulmán tampoco debería estar, porque tampoco lo quieren los musulmanes, pero bueno, en principio por parte de los masones no hay problema. Entonces eso era el ámbito ideal para que los judíos podían tener el reconocimiento social que no tenían en otras áreas. Además, se sentían cómodos con las similitudes simbólicas, porque la masonería pone mucho énfasis en la construcción de templos y la búsqueda de la sabiduría, que son conceptos básicamente judíos y que como el templo provienen como es el templo de Salomón y tiene reminiscencias a las tradiciones rabínicas. El judío en realidad, el judaísmo, es la base cultural entonces de lo que más adelante va a ser el sionismo. El sionismo en realidad es una parte del judaísmo que no es un movimiento religioso, pero que se aprovecha de las tradiciones y la cultura judía para establecerse, buscando restaurar el vínculo histórico y religioso del pueblo judío con la tierra de Israel. Después yo no me voy a meter ahora en cuál es el fenómeno final y qué es lo que pretenden y cómo ven, porque es bastante resbaloso el tema y no es para tocarlo a la ligera, pero sí ha generado, como decía antes, una división, porque entre los judíos hay un sector importante también que rechaza esto, porque consideran que la redención de Israel no puede ser obra humana y tiene que ser por obra divina, y que por lo tanto lo que se están haciendo es algo que está en contra de Dios. Entonces, acá lo que nosotros empezamos a ver es que hay un nexo entre el judaísmo, obviamente el sionismo, pero entre el sionismo y la masonería. Si bien no hay una relación formal, la idea de fraternidad y progreso la comparten tanto masones como sionistas. El concepto de igualdad también tiene que ver, aunque de distintos contextos, ¿no? Porque el sionismo habla dentro del mundo judío y la masonería universal, pero son los mismos valores, y la resiliencia también, porque ellos se presentan ambos casos como víctimas de persecuciones de extraños. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros tenemos un enfrentamiento entre dos sociedades, dos modelos, tenemos que entender cómo juegan todos los actores. El antecedente de ese deep state globalista que hoy consideramos que une una parte de Estados Unidos con el Reino Unido y que intenta transformarse en un foco de resistencia de las políticas de Trump, va de la mano con algo que hizo la masonería en su momento, como estuvimos viendo, sosteniendo las relaciones cuando ambos países inclusive están en guerra. Y de alguna manera comparten este vínculo con el sionismo, que también ha funcionado por fuera de las fronteras. O sea, tanto el sionismo como la masonería son actores importantes no estatales que tienen, por su propia conformación, la gran habilidad, la gran capacidad de constituirse como actores, como puentes entre distintos lugares y establecer en realidad un modelo universal. El sionismo tiene su modelo, la masonería no se sabe bien cuál es su modelo, pero tiene el suyo, que no es exactamente el sionista. En algunas cosas coinciden, en otras no. Y ambos coinciden con lo que conocemos como globalismo, que en definitiva el globalismo es la evolución de esa mentalidad que yo describía, tanto del judaísmo, que es internacional porque termina siendo apátrida porque es expulsado y tiene una diáspora, y entonces eso le sirve para conectarse. Tiene dos características: no puede tener bienes, por lo tanto necesita bienes chicos y valiosos, que esos bienes chicos y valiosos puede ser el oro, y eso es un poco la base de la idea financiera que va a llegar hacia nosotros, y la internacionalización, porque están en todos lados, porque fueron expulsados de su lugar y mantuvieron su identidad. La
masonería tiene las mismas características. Y el Imperio Británico, en definitiva, tenía las mismas características y las mismas bases, porque como vimos, el papel de los judíos fue fundamental para el desarrollo del Reino Unido y el papel de la masonería también fue fundamental para el Reino Unido. La destrucción de las colonias españolas o de los enclaves españoles en América y en otros lados, bueno, en buena medida fueron posibilitados y facilitados por la masonería. No digo que haya sido el único factor, pero sí que fueron un factor que tenemos que tener en cuenta. Entonces hay un mismo eje de resistencia sobre el cual hoy se monta esta disputa entre el Reino Unido y el Estados Unidos de Trump, con la particularidad de que, bueno, a Trump no se le conocen vínculos con la masonería. Trump tiene un problema objetivo con el Reino Unido, no es amigo del Reino Unido, de hecho quiere derrocar a su gobierno para de alguna manera seguir con su proceso de anexación. O sea, básicamente está haciéndose una especie de Commonwealth estadounidense, incorporando a los británicos, como dando vuelta a la historia. Y tiene un problema con el sionismo, porque el sionismo le impide su política tradicional, porque el sionismo necesita que Estados Unidos lo apoye en su aventura en Medio Oriente. Y Trump, si va con su política por separado, le va a restar apoyo, y eso no es tolerado, por lo cual yo creo que la alianza táctica con el Reino Unido del sionismo se va a dar en algún momento, aunque el sionismo por características propias, históricas, suele tener terminales en todos lados. Nunca juega todo a uno, porque si se pierde la apuesta, esto se termina complicando. O sea, no es inteligente en términos políticos apostar a un solo ganador, y generalmente uno apuesta a uno, pero también pone unas fichas en otro lado, cosa que si el que gana es otro, uno puede rearmar la estructura. Es muy probable que el sionismo va a jugar a eso, va a tratar de apoyar al globalismo, pero sin quemar las naves con Trump. Va a tratar de seguir estableciendo esa relación, porque si definitivamente el proyecto de Trump se impone, tiene que tener el apoyo de ese proyecto también, porque sin el apoyo de Estados Unidos es inviable el proyecto de la expansión de Israel. Así que bueno, espero que hayan podido seguir este razonamiento, que no haya sido muy confuso, que se haya entendido lo suficiente, y me quedo acá para las preguntas.